Les abrazo el corazón y les saludo con el cariño de siempre, deseando que la bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El primer día de este año vimos Año Nuevo, ropa nueva. Hoy, siempre, nunca y jamás. Somos muy dados a hablar con ligereza, pero cuando analizamos nuestras palabras, vemos que hay vocablos como siempre, como nunca y como jamás que hablan de absolutos. Y yo considero que no deberían estar con tanta facilidad en nuestro vocabulario diario porque la vida no es maniqueísmo. O sea, ni todo es negro, ni todo es blanco. Hay luces, hay sombras, no es todo o nada. Para nosotros no es siempre ni nunca, pero tampoco es jamás. Porque para el ser humano común siempre nunca es siempre. Nunca tampoco es siempre y jamás no es nunca ni siempre. Sin embargo, sí son palabras usadas por el único ser de absolutos que existe en el universo. Y como dice mi clásico favorito, nuestro Dios tiene otros datos que nos ha dejado en su palabra respecto a los vocablos en cuestión. Y hoy vamos a aprender lo que nuestro Padre Celestial nos enseña al respecto, porque como sabemos, nuestro Dios es un Dios categórico, que de acuerdo a su soberana voluntad, todo lo afirma o niega de manera absoluta. En Él no hay término medio, o es sí o es no. Él no pone condiciones y tampoco nos da alternativas. Ahora, una vez más les debo aclarar que la escritura está dirigida a los hijos de Dios. Y sería un error pensar que esta palabra está dirigida a quien no le conoce en el sentido más estricto de la palabra. Nosotros como sus hijos tenemos que tener mucho cuidado de utilizar estas palabras. Los demás no, pues esos no conocen a Dios, no saben lo que realmente implica. Y vamos a empezar con la palabra siempre. La palabra siempre, dicha por Dios, implica compromiso, responsabilidad y fidelidad hacia su pueblo, o sea, hacia nosotros, sus hijos, hacia su iglesia. Para los seres humanos comunes y finitos, es muy difícil o imposible de cumplir. No así para él quien supera con creces el concepto humano de lo que significa. Porque en nuestro caso, miren, cuando decimos siempre, nos estamos refiriendo a ocasiones y circunstancias en que no sea posible o en las que se dan las condiciones apropiadas. Pero para nuestro Dios siempre significa siempre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no existen condiciones especiales. Siempre es siempre. Y la escritura nos muestra algunas ocasiones en que Dios nos dice siempre y que resulta en bendición y fortaleza para nuestra vida. Por ejemplo, en Mateo 28:20 en su parte B nos dice que Dios siempre está con sus hijos. Y el texto dice así, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego termina con un amén. Y amén significa así sea. Bueno, a medida que el tiempo de Jesús en la tierra se acercaba a su fin, él frecuentemente les decía a sus discípulos lo que iba a venir. Incluso les dijo lo que sucedería al final de la era, o sea, el fin del mundo, refiriéndose precisamente al final de esta dispensación de la era actual y el comienzo de la próxima. Es decir, les estaba diciendo que al final de la era de la iglesia iban a ocurrir los eventos de los últimos tiempos cuando Dios juzgará a los malvados y Cristo regresará nuevamente para establecer ahora sí su reino. Mientras tanto, la expresión yo estoy se refiere a algo que sucedió en el pasado, pero que sigue sucediendo en el presente, y no solamente eso, sino que se está proyectando hacia el futuro. Eso es reconfortante y además es esperanzador,
Imagínense tener la seguridad que no estamos solos, que el Señor no estará, sino que ya está con nosotros siempre. Eso quiere decir que no depende de las circunstancias, sino de su misericordia para con nosotros, que somos sus hijos, que le pertenecemos y formamos parte de su familia celestial. Bueno, ese es el primer siempre. Ahora, el segundo siempre. Dios siempre está disponible para sus hijos. ¿Se fijan cómo habla de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos? Por eso les digo, la Biblia es para los hijos de Dios. La Biblia fue escrita para los cristianos. Bueno, Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová, o sea, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aquí el salmista revela que el Señor nos observa en cada momento de nuestra vida. Y esto debería ser un estímulo para hacernos más fuertes ante los desafíos y luchas. Miren, Dios pone su mirada sobre nuestra vida porque no solamente nos vigila, sino que su disposición está para ayudarnos y está dispuesto a nuestro lado en todo momento. Lo único que tenemos que hacer para acceder a esa ayuda es clamar. A veces, como no lo vemos físicamente, pues terminamos ignorándolo. Pero Él quiere que sus hijos tengamos una relación sincera con Él, porque cuando no entendemos su intención, es porque, miren, lo tenemos de lejecitos. Lo hemos hecho a un ladito y lo buscamos solamente cuando lo necesitamos. Pero miren, si no creemos en Dios y no queremos buscarlo, nos hace que anulemos toda oportunidad de contacto con Él. Porque somos nosotros los que lo necesitamos. Él no. Nosotros lo necesitamos hasta el punto de buscarlo. Pero tristemente estamos en un tiempo donde las personas están juntas, conviven en una misma casa, pero no están presentes. No están dispuestas a escuchar y menos a hablar porque se han hecho un mundo personal, un mundo, se han deshumanizado. Y sí, pues están muy pendientes de los celulares, pero ignoran a quienes están a su alrededor. Y esa además es una falta de respeto, porque a veces recibe uno visitas y la visita en lugar de estar con uno o con las personas o nosotros mismos vamos de visita y ahí estamos con el celular. Esa es una falta de respeto. Mira, mejor quédate en tu casa o mejor no vayamos a ningún lado. Quedémonos en nuestra casa. Pero no vayamos a hacer el oso de que ahí estamos con el celular. Ay, yo te extraño mucho y ay, te quiero mucho. Y ese es el problema de ahora. Pero con nuestro Dios no es así. Él siempre está disponible para escucharnos. Él siempre está esperando que le hablemos, que le contemos nuestros proyectos personales, nuestros sueños, que le pongamos frente a Él nuestros anhelos, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Definitivamente es reconfortante saber que el Señor no nos promete que estará, sino que siempre está disponible para nosotros. Y si es siempre, es porque no depende de las circunstancias, sino de su misericordia. Vamos a ver el tercer siempre, y ese es que Dios siempre nos ayuda. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje nos enseña que si nuestra confianza está puesta en Dios, tenemos el poder de vencer todos los miedos y temores que vengan a nuestra vida. Preocuparnos por el futuro que ni siquiera estamos seguros nos va a llegar, nos conduce al temor porque erróneamente pensamos que dependemos de una fuente humana igual que nosotros. ¿Y todo? ¿Saben por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo confiar en el único Dios que siempre cumple. Debemos tener paz y tranquilidad. El Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo.
Y con eso nos está revelando que siempre está dispuesto, atento y presente, hoy, mañana y siempre, aunque nosotros no lo veamos. Pero tampoco vemos al viento y nos damos cuenta que está venteando. Tampoco vemos el sonido y lo escuchamos. En la vida cristiana no existen excusas para desmayar. No hay excusas para tirar la toalla. Tampoco las hay para dejar el camino porque en Dios lo tenemos todo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Pero si teniéndolo todo lo perdemos a Él, pues no tenemos nada. ¿Por qué? Pues porque Él es el todo de nuestra vida y de Él viene la salvación. En su palabra nos dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta última frase muestra claramente que si estamos cansados, agobiados, agotados, que ya no tenemos fuerza, Él es nuestro descanso. Él es quien nos levanta. El Dios de Jacob es el nuestro. Y esta palabra que les dijo precisamente a la casa de Israel es la misma que nos dice a la iglesia porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios. Y como les he dicho en otras ocasiones, si nosotros creemos o no lo que Él nos dice, en nada cambia las cosas, porque Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas finitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Y para que pueda trabajar en nuestra vida, pues tenemos que verlo como la única fuente de agua que sacia nuestra sed. Por supuesto que no podemos negar que hay quienes nos pueden ayudar en momentos de dificultad, pero tampoco podemos negar que nuestro Dios no se cansa de ayudarnos. Él ya nos ha ayudado muchas veces. Miren, traigamos a la memoria todas las veces en que nuestro Señor ha estado con nosotros cada vez que hemos estado en dificultad. Por eso su palabra nos recuerda que siempre sigue disponible para ayudarnos. Y si es siempre, es porque no depende de las circunstancias, sino de ¿qué? De su misericordia. Bueno, solamente pudimos ver 3 siempre, porque es muchísimo lo que hay. Pero pues esos son los más, que nos pueden, afianzar más en esa palabra. Bueno, ahora vamos a ver el nunca. Nunca es una palabra con un fuerte tono de desaprobación. Todos hemos escuchado las frases, nunca digas nunca, o todos los nunca se llegan. Y con nuestro Dios esas frases se vuelven más reales. Porque lo que para nosotros parece imposible, para Él es posible. Lo que nosotros creemos que no pasará, Dios puede hacer que pase por difícil o imposible que nos parezca. Como lo mencioné anteriormente, nunca es una palabra absoluta que los seres humanos utilizamos comúnmente, pero sabemos que esa palabra absoluta en nuestra boca de simples humanos débiles y cambiantes no es confiable, porque no expresa la realidad. Sin embargo, Dios es el único que tiene la capacidad de hablar en absolutos, porque su palabra permanece para siempre y no miente. Todo lo que dice es verdad. Por eso todo lo que dice se cumple. Entonces vamos a ver el primer nunca. Dios nunca nos dejará solos. Eso lo vemos en Mateo 28:20, en la parte B, que dice, y aquí yo estoy. Ese yo estoy significa nunca me voy a apartar de ustedes. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque ese todo para Dios es un absoluto también. Por eso les digo, dice, nunca me apartaré de ustedes. Si algo es difícil de asimilar por cualquier persona, es el abandono. Y nuestro Padre Celestial, de la manera que lo hiciera con sus primeros discípulos, nos recuerda que su promesa de estar con ellos y con nosotros, con sus discípulos hablo, y con nosotros hasta el fin del mundo, sigue vigente. Porque Él nunca miente, siempre dice la verdad. Todos los días debemos levantarnos con la expectativa que nunca nos abandonará y que nos acompañará en todo momento
y lugar. No es un padre que deja huérfanos a sus hijos. Él lo ha prometido y lo cumplirá. Nosotros no debemos dudar, debemos estar seguros que nunca nos abandonará. Ese es el primer nunca. El segundo nunca es que nunca nos recordará nuestros pecados. Imagínense qué maravilla eso. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué significa que Dios no se acordará de nuestros pecados? Bueno, pues significa que los ha perdonado todos. Y la palabra perdón es una de las acciones más hermosas e impactantes que Dios haya hecho. Solo Él pudo crear un concepto tan profundo que mientras Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal mencionó muchas veces, y Él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y a quién se lo dijo? Pues se lo dijo a paralíticos, a ciegos, a mudos, a sordos, bueno, a mucha gente. Y eso nos trae a la mente que nosotros también hemos sido perdonados, porque ellos eran el prototipo nuestro. Ellos eran ciegos, no solamente físicamente, tenían las evidencias de un Dios vivo a la vista y sin embargo la ignoraban. Ellos oían la palabra de Dios, pero no la escuchaban con atención. Eran paralíticos, ¿por qué? Porque no se movían a hacer nada por el reino de Dios. Por eso les digo que era nuestro prototipo, y estoy hablando en el sentido espiritual. Sabemos que nadie puede ser salvo sin el perdón de pecados. Se porte como se porte, haga lo que haga, dance con la alegría que dance, camine kilómetros de rodillas, rompa tantas pecas de nopal pueda en su espalda, hable y grite y cante y lo que quiera ahí en la iglesia, porque nadie, absolutamente nadie, puede salvarse sin que Jesús le haya perdonado. Esa fue su misión, morir por el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna y salvación. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras que se definen como pecado. Una de ellas es la palabra transgresión, y que implica que deliberadamente pasamos los límites que Dios nos pone. Y esa es una actitud que habla de lo interno que traemos en nuestro corazón con respecto a la desobediencia. Otra palabra también es pecado, y eso implica el sentido de ofensa grave contra Dios. Eso quiere decir que no hay ofensas grandes, medianas o pequeñas contra Él. Todas son ofensas y son graves. Y la tercera palabra es iniquidad, y esa señala la depravación interior del ser humano, señala la corrupción que hay en la naturaleza humana. Y cuando mezclamos los 3 conceptos y lo definimos o buscamos una definición como uno solo, pues entendemos que lo que nos separa de Dios es la desobediencia, es la ofensa, es la corrupción, y eso es pecado. Y es algo que por naturaleza traemos. Nosotros no necesitamos aprenderlo, ya está en nosotros. Nadie nos tiene que dar clases de cómo pecar. Recuerden que nosotros nacimos a imagen de Adán, después de la caída, no antes, después de la caída. Por eso tenemos tendencia a pecar. Bueno, por todo eso que les estoy diciendo, Dios nos descalificó y nosotros no teníamos ningún derecho a disfrutar de su gloria. Pero ¿qué pasa? Que por su misericordia y amor a sí mismo perdonó todas nuestras rebeliones, toda la infracción, el problema legal que teníamos contra Dios, lo perdonó, nos absolvió y tenemos entrada abierta al cielo. Ahora, ¿cómo es que se nota que nosotros ya hemos entendido el perdón de Cristo? Porque, miren, a estas alturas del partido ya deberíamos de haberlo entendido. ¿Y saben cómo se entiende eso? ¿O cómo se nota? Por la manera en que lo obedecemos. Porque el amor de Dios se traduce en obediencia. Si yo le pregunto a alguien, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Por qué dices que lo amas? Pues porque me porto bien. Bueno, pero ¿eso qué significa? Significa obediencia. Entonces,
Una sola palabra lo encierra el amor a Dios. ¿Cuál es? Obediencia. Y si nosotros obedecemos sus mandamientos, pues le demostramos amor. Por eso no debemos de olvidar que si hemos sido perdonados es para que vivamos para su gloria. Y debemos de vivir como alguien que ya ha sido perdonado y que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Ahora vamos con el tercer nunca. Es Dios nos pide desechar la avaricia. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, nunca. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una de las áreas que más incertidumbre nos genera es el área financiera. Y más aún cuando escuchamos por todos lados que los pronósticos económicos para este año no son nada alentadores. El temor a padecer necesidad, a perder el trabajo o la salud es motivo de mucha clase de males. Solo unos pocos viven en la riqueza, pero la mayoría viven en incertidumbre porque no saben si van a tener lo suficiente como para poder suplir sus necesidades. Pero yo estoy segura que debido a su condición de ser humanos caídos, los discípulos del Señor también tuvieron que enfrentar estas dudas. Porque imagínense, cuando el Señor los llamó, dejaron atrás absolutamente toda su vida pasada para seguir a un hombre que aparentemente no tenía ningún medio para ganarse la vida. Puede ser que hasta sus familias los criticaran por seguir con tanta dedicación a alguien así. Y no es descabellado pensar que hasta los consideraban locos. Sin embargo, el Señor les dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No solo se los dice a ellos, a nosotros también nos los dice. Los discípulos tenían que aprender una importante lección. Cuando Dios llama, hay que obedecer. Así nosotros, cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Pero muchos tienen prioridades en su vida. Están llenos de actividades que no son prioridades ante Dios. Y Cristo dejó a sus hijos un modelo de prioridad. ¿Y cuál era ese? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que habla en Mateo 6, que la necesidad de vestido, que la necesidad de alimento, que la necesidad de cosas materiales y espirituales, iban a tener, pero dice, ustedes busquen a Dios y no van a tener necesidad de nada. A eso nos exhorta. Porque esa es la clave para que nosotros tengamos una vida victoriosa en Cristo. Ese es el modelo de prioridad que Jesús nos dejó. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que podamos ser totalmente libres de preocupaciones. El Señor Jesús nos exhorta que no nos preocupemos por las necesidades materiales como comida, como vivienda y otras necesidades básicas. Y la forma en que describe estas necesidades incluye toda necesidad posible que como seres humanos pues tenemos. Y claramente vemos que nos exige total dependencia y confianza en Dios. Esta es la única forma en que los cristianos podemos vivir en y por fe, siendo libres ¿de qué? De toda avaricia y de toda preocupación, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. Miren, una forma de avaricia es compararnos con los demás y querer tener lo que los demás tienen. Pero el Señor se va a encargar de proveernos lo que nos hace falta. Ahora, entendiendo que la fe no se desarrolla en un ambiente de lujos ni de comodidad, donde no falta nada. Allí no, ahí todo está muy a gusto, ni siquiera nos acordamos de Dios. No, la fe florece en un ambiente de dificultades y de necesidades. Y para que lleguemos a ser hombres y mujeres con una fe auténtica, hombres y mujeres que tengamos la fe de Jesús, necesitamos atravesar por muchos montes, por muchos desiertos, sin olvidar la promesa que Él siempre estará con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca nos dejará. Esa es su promesa. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso es lo que nos dice el Señor.
Por último, vamos a tener la palabra jamás, que para Dios significa nunca, pero paradójicamente también significa siempre. Y nos dice que nosotros tengamos siempre presente que su palabra va a permanecer. Su palabra jamás dejará de ser. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Allí, en esta palabra, en esta frase, en no pasarán, está la palabra implícita nunca y el siempre, pero también está el jamás. Pero mis palabras, ese no jamás pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, pero mis palabras siempre permanecerán. Eso es lo que nos está diciendo. Con un simple vocablo, no. Miren, la Biblia es el libro más despreciado, es el libro más ridiculizado, más negado, ha sido muy discutido, ha sido analizado y debatido en toda la historia. Durante siglos ha sido atacado, pero ha sobrevivido a las guerras, a las inundaciones, a terremotos, a infinidad de desastres. Y a pesar de todo sigue siendo el libro más leído, más publicado y más traducido en el mundo. Y lo más importante es que sigue cambiando la vida de quienes aplican sus enseñanzas. Es más, fíjense, lo leen hasta los más insulsos de los seres humanos. ¿Ustedes recuerdan aquel presidente mexicano de triste memoria que tuvimos en nuestro país que se atrevió a decir que la Biblia, la lectura de la Biblia, le había cambiado la vida? Pues ojalá hubiese sido cierto. Pero una de las razones por las que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios es porque, como les dije, es que ha sobrevivido a los ataques que ha sufrido a través de la historia. A pesar de ello, todavía hoy en la actualidad es la mayor fuente de cultura, es la más grande muestra y manifestación, fíjense ustedes, de las bellas artes en varias de sus facetas. A mí me gusta mucho ver las mañaneras de mi presidente, sobre todo los lunes, porque habla mucho de la cultura y habla de muchas cosas, ¿verdad? Ahorita está con la cultura maya y bueno, y él es una persona muy preparada, muy culta, sabe muchas cosas. Y la verdad es que tiene razón. Pero miren, si nosotros quitamos los salmos de la Biblia, podríamos destruir la demostración más excelsa de la cultura musical de los últimos 2000 años. ¿Sabían ustedes que los salmos son salmodias, son melodías? ¿Son canciones? Entonces, si nosotros los quitamos de la Biblia, podríamos destruir la demostración más excelsa de la cultura musical de los últimos 2000 años. Por ejemplo, o si quitamos la prosa, desaparecería la poesía escrita con la evidencia más sublime y profunda del amor en el cantar de los cantares. ¿Y qué diríamos si quitáramos el relato de la construcción del templo construido bajo el reinado de Salomón? No tendríamos ni siquiera noción de la magnífica obra de arquitectura realizada por hombre alguno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la palabra de Dios ha permanecido a pesar de los implacables ataques en su contra. Y cuando Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, estaba diciendo que lo único que permanecería para siempre y nunca iba a ser destruida sería la palabra de Dios. Todo lo demás va a ser consumido como hojarasca. Todo. Y no importan los ataques que lleguen a la Biblia, porque sobrevivirá. Y debemos estar seguros que así será. Y miren, ¿y saben una forma de que la Biblia sobreviva? ¿Saben cuál es? Que nosotros la aprendamos, que la tengamos fresca en la memoria, porque solamente que nos maten la podrían destruir. Yo no estoy hablando del libro en sí, estoy hablando de su palabra incrustada en nuestro corazón, tatuada en nuestra piel.
Eso es de lo que yo estoy hablando. No estoy hablando del libro. Ahora, recordemos que no hay texto sin contexto. Y la declaración de Jesús, esta declaración de que la Biblia iba a permanecer, la palabra iba a permanecer, porque él no habla de la Biblia, no dice la Biblia, dice mis palabras no pasarán. Bueno, esa declaración fue hecha en el contexto de las profecías de los últimos tiempos. Esto significa que confiar en Jesús es más sabio que confiar en cualquier cosa en este mundo. Por otra parte, fíjense, la palabra pasar en este contexto significa desaparecer, significa que ya no va a ser más. Y saber que el cielo y la tierra van a pasar nos debe dar una perspectiva diferente de la vida en esta tierra. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este planeta no es nuestro. Y Jesús nos dice que tengamos las prioridades adecuadas. Por eso nos dice en Mateo 6:19-20, dice, no se hagan tesoros en la tierra. Ahí habla de la avaricia. No sean avariciosos, no quieran retener aquí todo lo que tengan, lo que quieren. No, háganse tesoros en el cielo. Y Cristo no está prohibiendo que hagamos tesoros. Eso no nos prohíbe. Lo que más bien está haciendo es cambiando el enfoque de dónde debemos hacernos esos tesoros. Y él dice, no se los hagan en la tierra. Háganselos en el cielo. Y las razones que nos da para hacerlo nos dejan ver su gran sabiduría, porque lo que se hace en la tierra tiene riesgos, se corrompe. Acuérdense que la ley de la entropía, esa no falla. Cumple ¿cómo se llama? Su propósito. Y eso no sucede con las cosas que hacemos en el cielo. El mismo Pedro, fíjense, después de recordarnos la naturaleza temporal de este mundo, nos dice en 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, ahora, ¿cuál es el segundo jamás que existe? Que si estamos en Dios, jamás vamos a ser avergonzados. La palabra avergonzado y se apresure es la misma palabra y significa huir por temor. En este pasaje, Pablo citó a Isaías para reforzar su declaración de que la justicia por la fe se enseñaba en otros pasajes del Antiguo Testamento. Y este pasaje también muestra el carácter universal de la salvación en las palabras todo aquel. Y en el versículo 12 leemos, porque no hay diferencia entre judío y no judío, o sea, entre judíos y gentiles, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué está diciendo? Que no hay diferencias entre el judío y aquel que no lo es. Todos han pecado, o todos hemos pecado, y están alejados, destituidos de la gloria de Dios. Tanto el judío como el no judío, pues necesitan venir a los pies de Cristo para la salvación. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede obtener la salvación mediante ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni por pertenecer a una raza. La salvación se ofrece a todas las personas, pero en base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. De eso se trata. Los que esperan en Él y siguen sus mandamientos no van a ser avergonzados. ¿Por qué? Pues porque cuando hacen eso, cuando lo siguen, implica que están viviendo una vida recta, que están viviendo en obediencia a su palabra. Y no porque les haya prometido éxito y prosperidad, porque eso es lo que promete Satanás y se le adora. Lo que Jesús promete es que va a estar con nosotros aún en medio de la prueba. No nos dijo que no íbamos a tenerlas, eso no nos dijo. Dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice, porque yo he vencido el mundo. Ahora, ¿quiénes serán avergonzados? Pues los enemigos de Dios, quien se avergüence del Evangelio de Jesucristo, los soberbios, los altivos, los orgullosos, los que aborrecen la palabra de Dios y muchos otros que menciona la Escritura.
Ahora, el tercer jamás es que jamás vamos a ser separados del amor de Dios. Dice Romanos 8, 38 y 39 y ya vamos a terminar. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa nos podrá separar, está diciendo. Ninguna otra cosa creada jamás nos separará del amor de Dios. Miren, a punto de concluir, llegamos a este pasaje y dice, por lo cual estoy seguro. Eso significa que Pablo sabe que esto que dice es verdad. La muerte no puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, porque nos morimos, inmediatamente vamos con Él. Hechos 7, 55 y 56 describe algunos acontecimientos que conducen a la muerte de Esteban. Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia. Y el texto dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este es el único registro de Jesús en el cielo, de un ser humano que lo haya visto. La respuesta de quienes son amenazados con la muerte por el nombre de Jesús, entonces debería ser, pues mire, gracias porque usted me está enviando a casa. Esa debería ser la respuesta. Pero dice que tampoco la vida. Y a veces es definitivamente, yo creo que más difícil que la muerte. De hecho, puede ser un desafío para cualquiera vivir con gozo después del sufrimiento, o estando en sufrimiento y vivir con gozo. Pero sabemos que nada de lo que la vida nos depare, ya sea tentación, sea tribulación, sea juicio, enfermedad o hambre, nos va a poder separar jamás de Dios que nos ama. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Y eso nos estamos refiriendo a los ángeles caídos y otros que dentro del reino espiritual pues sirven a Satanás, no sirven a Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los cristianos no deben temer a fuerzas oscuras, porque nada nos podrá separar jamás del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. Significa que independientemente de lo que continúa en el futuro, nos separará del amor de Dios. Nada. Potestades. Creo que esto se relaciona con fuerzas espirituales en el mundo y eso pues incluiría las influencias satánicas. Pero dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esto nos dice que no debemos temer a lo desconocido, o mejor dicho, la exploración de los océanos y del cielo seguirá revelando la insuficiencia de explicaciones científicas sin el reconocimiento del Creador. La Biblia es una historia de amor. Es la cuenta de Dios de cariño en la búsqueda de una relación de amor con su creación. La Biblia no se trata de lógica, no se trata de razón, se trata del amor de Dios y su justicia, porque también es justicia. Su ira. Ahora, nosotros empezamos nuestro estudio hablando que Dios siempre está con nosotros y concluimos que así permaneceremos siempre, que nunca dejará de amarnos y jamás nada ni nadie nos separará de su amor. Y hemos descubierto que Dios trabaja para el bien de aquellos que le aman. Así que, como cristianos, rijamos nuestras vidas bajo el principio de obediencia, que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos aparta de su lado y que jamás dejará de amarnos. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y nuevamente le invito a que crea por lo que lee en su propia Biblia, a que usted investigue, a que estudie, que escudriñe y que medite en la Escritura, a que no se quede solo con lo que aquí se le enseña.
Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.